Satoshi Kon era considerado un maestro en lo que hacía, pero ¿por qué? Satoshi Kon fue un director y guionista nipón que, a pesar de no tener una amplia carrera filmográfica, es conocido por su ya marcado estilo de retratar la naturaleza humana. Sus historias, en su mayoría thrillers psicológicos, que presentan a personajes humanizados que se enfrentan al lado más misterioso que el propio ser humano tiene, y es su mente. Satoshi Kon tuvo un debut relativamente rápido. En 1995, el entonces Satoshi fue invitado a colaborar en el guión de un corto para una antología filmográfica llamada Memory, por parte de Katsuhiro Otomo, el creador de Akira. En el corto, titulado Rosa Magnética, por primera vez Satoshi mostró el tono onírico que podía manejar en una perspectiva futurista, donde dos astronautas son llamados por auxilio en una zona espacial altamente peligrosa por el electromagnetismo y los asteroides. Dentro de la nave de donde proviene la señal de auxilio, se topan con un mundo congelado en el tiempo que les revela la vida de aquellos quienes vivieron en este lugar. Posteriormente al estreno de Memories, Madhouse, el primero y último estudio con el cual él trabajó, le ofreció la oportunidad de su vida al dirigir su primera película, Perfect Blue. A diferencia del tono fantástico e irreal que por aquel entonces todos buscaban en sus obras, y algo que caracterizó al estilo propio del antes mencionado, fue el tono realista. En lugar de buscar personajes fantásticos, Satoshi Kon buscó reflejar a un personaje sencillo y común. Aquel personaje que pudiera ser un vecino, un amigo o un conocido. Aunado a un mismo estilo de animación más real, en perspectiva, Satoshi Kon quería que el público creyera que aquello que estaba en pantalla le podía pasar a cualquiera de la sala. Si bien es cierto que, a pesar de que sus obras vienen más cargadas de un tono surrealista, el autor podía crear una obra compleja sin que lo fuera tanto, para que todos en la sala la pudieran entender y disfrutar. La manipulación de las pantallas, la banda sonora y el montaje es algo que también dejó bien marcado a Satoshi Kon como director. En lugar de mantener un semblante monótono con una pantalla estática, Satoshi Kon buscaba desarrollar el ambiente. Una transición más fluida y el uso de la teoría de los colores en sus obras son muestra de ello. A pesar de contar con una filmografía bastante corta en comparación de otros directores renombrados, sus historias han dado la vuelta al mundo. Para prueba de ello, Inception y Cisne Negro. Quizás no como una copia, pero sí como un tributo muy descarado, Paprika y Perfect Blue sin duda son sus obras más conocidas por manejar un tono onírico y un giro de guión más impactante. Unido con el desarrollo y la ganancia, es algo que las posiciona en el peldaño más alto de sus obras. Sus otras dos obras, no tan comentadas, Tokyo Godfather y Millennium Actress, son un contraste de las dos primeras. Todas las obras de Satoshi Kon deben ser oscuras con un tono menos acogedor, pero con un mayor impacto en el final. Estas dos demuestran lo contrario, no necesariamente oscuras, pero Satoshi Kon sí gusta de presentar historias introspectivas. Nuevamente, su manejo y apego por entregar obras más humanitarias son lo que destaca, una dualidad que muestra. Algo que hace que un director destaque es que sea flexible con sus obras, pero que mantenga su estilo característico. Perfect Blue y Paprika buscan que sus personajes se conozcan a ellos mismos y eventualmente conozcan cómo funcionan dentro del entorno que los rodea. Por el otro lado, Tokyo Godfather y Millennium Actress también buscan que sus personajes se conozcan a sí mismos, pero por el contrario, los personajes juegan con su entorno para guiar la historia hasta donde el director la persigue. En ambos casos, los personajes tienen alguna inquietud respecto a ellos mismos. Para el caso de los primeros, todo el desarrollo es psicológico. Para el caso de los segundos, es emocional. Igual para ambos casos, una serie de eventos fantásticamente acoplados llevan a sus personajes hasta el final.
La causa y el efecto con el suspense que Satoshi Kon logra crear hace que se pueda representar bien los temores y emociones de aquellos que estamos viendo en la pantalla. De manera muy general es el foco que Satoshi Kon ha dado a sus películas, pero inclusive en Paranoia Agent, la serie en la que trabajó, representan a personajes cotidianos que se ven sumidos en la histeria colectiva que terminan orillándolos a la degradación de la psique. De forma más que general, todo forma parte del muy característico estilo de Satoshi Kon. Desde que se comenzaba con el desarrollo del storyboard hasta que se comenzaba con la producción de la banda sonora, Satoshi Kon peculiarmente tomaba parte más que crucial en cada etapa de la creación del proyecto. Es un director que se incrusta en la médula de la producción y desde ahí se encarga de que este siga por la vista que él mismo había planteado. A pesar de que tuvo un deceso a los 46 años, aún en sus últimos días de vida, este nunca dejó el trabajo. Una de sus últimas obras, Dream Machine, era el siguiente escalón en el legado de Kon. Pero más sin embargo, no pudo ser culminada, inclusive con la propuesta de Madhouse de terminar esta obra para culminar el último deseo de Satoshi. Hasta el día de hoy, dicha obra no ha visto la luz. Pero su verdadera y última obra, se puede llamar así, contiene todo lo que anteriormente he marcado, su enfoque y determinación a la hora de desarrollar la historia. En su lecho de muerte, Satoshi Kon, aún con el peso de estar entre la vida y la muerte, dedicó algo de su último tiempo a redactar una carta para sus familiares, amigos y fans. Entre sus extractos destaca el agradecimiento a la gente de Madhouse por haber acogido y aceptado a un director tan meticuloso. Las disculpas que le pide a sus padres y a su esposa por haber sido egoísta y haber vivido apegado a un trabajo y distanciado de la convivencia familiar. E inclusive él mismo redacta que hasta esa carta mantiene el enfoque que Satoshi Kon había construido. En sus párrafos narra cómo es estar pegado a la muerte y lo que fue para él sus últimos días en el hospital y su casa. Algo que a mí me llamó mucho la atención es cuando este explica cómo rechazó la medicación contra el cáncer y el ser hospitalizado, y demarca que esto era muy a Satoshi Kon. La carta está escrita en tercera persona y crea la hipérbola de lo que fue Satoshi Kon, un director sumamente metido en su trabajo que podría ser considerado egoísta, al que le gusta rechazar lo que es considerado normal. ある時期不安定な例えば社会人としてこう出てったりしたんですけど、最初はねなんかいろんななんかこう一人暮らしで。Recuerda seguirme en Facebook, Twitter e Instagram y ver el video de la semana pasada. Ya sabes que yo soy Seik y ha sido un gustazo estar con ustedes. ¡Chao!